Amén. Dicen que si usted quiere conocer a sus discípulos, qué tan consagrados están que jueguen fútbol y los observe uno, ¿eh? Vamos a ver qué pasa. Sean bienvenidos. Lo pensé mucho para esto, pero bueno. Quiero orar. Sentí en mi espíritu hace unos minutos orar. Porque de alguna manera, tal vez no nos damos cuenta, pero el enemigo está trabajando también. Y hay mucho espíritu de mentira, de inmoralidad sexual, que está aún atacando a su iglesia. Y yo quiero orar en este momento. ¿Me acompañan? Vamos a hacer algo que nunca hemos hecho juntos, y es reprender la obra del enemigo en el nombre de Jesús. Pónganse de pie un minuto, por favor. Hay mentira, engaño, muchas cosas que están pasando en medio de la comunidad del reino. Estoy hablando en medio de la iglesia de Jesucristo a nivel del mundo. Y tal vez pasamos buenos tiempos, es cierto, adorando a Dios, y eso está bien. Pero también Dios nos manda a interceder. ¿Están de acuerdo conmigo? Padre, tomamos autoridad en el nombre de Jesús y nos unimos en oración. Tu palabra dice, Señor, que si nos ponemos de acuerdo en algo, Señor, tú lo harías, Dios. Y que tenemos autoridad en tu nombre sobre todo espíritu de las tinieblas. Y tomamos autoridad en este momento y reprendemos toda mentira, todo engaño, todo espíritu antagónico, todo espíritu de lujuria, Señor, y lo echamos fuera de este lugar. En el nombre de Jesús reprendemos, Dios, toda mentira, Dios. Tomamos autoridad, Señor. Gracias porque sabemos que tú, Señor, estás en medio de nosotros. Gracias, Señor, porque Dios, tú nos has dado libertad, pero tú nos dices que no usemos la libertad como ocasión para la carne, Señor. Y Dios, aquí estamos, Dios, ahora consagrando nuestra vida a ti, Señor. Todo pensamiento, Señor, ajeno a ti lo dejamos a un lado. Acallamos, Señor, nuestros pensamientos y queremos, Dios, en este momento, Señor, escuchar el consejo que nos traes. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, bienvenidos a la viña, familia, y los que nos visitan por primera vez. Es un tiempo, como lo digo, de mucha apostasía dentro de las iglesias. Hay muchas enseñanzas y doctrinas que están corriendo por ahí y filosofías que se han infiltrado en el corazón de la iglesia, y esto ha traído problemas serios y ha traído también situaciones, crisis de fe en muchos. Así que hoy vamos a llegar al final de esta serie que hemos llamado Alerta, el tiempo es hoy. La semana pasada dije también que era el final, pero algo movió mi corazón y digo, yo creo que eso fue de la carnalucho la semana pasada, ¿verdad? No era el tiempo todavía. Estamos en esa serie que llamamos Alerta, el tiempo es hoy. Y quiero que te pongas alerta, que abras tus oídos, porque durante estas semanas Dios nos ha llamado a despertar, ¿cierto? A no dejar pasar el momento y a vivir con urgencia espiritual y con propósito eterno. Lo hemos dicho, ¿cierto? ¿Y saben por qué? Porque la vida no espera. El reino avanza y Dios está buscando corazones que respondan hoy y no mañana, que respondan a su llamado. Pero seamos honestos. Hoy quiero que seamos honestos. ¿Qué pasa cuando nuestro corazón no está tan firme como consideramos? ¿O qué pasa cuando nuestra fe no está tan fuerte, o cuando nuestras emociones no se alinean con lo que sabemos que es verdad? ¿Qué pasa? Quiero invitarlos a que escuchen un mensaje que te prometo, si estás dispuesto, te va a hablar profundamente. Quiero que observemos a dos hombres muy distintos. Uno que no debería tener fe, no era del círculo religioso, no tenía trasfondo bíblico, y sin embargo tenía una gran fe. Una fe que hizo que Jesús se asombrara, Jesús se sorprendiera. Pero también vamos a ver a otro que debía tener fe. Un profeta con una misión clara, pero que estaba luchando internamente, lleno de preguntas y de dudas.
Y lo interesante de esto es que ambos nos enseñan algo crucial. Que la fe no siempre es una línea recta. Que aún en medio de los altibajos, Dios no se aleja. ¿Cuánto lo creen? Y que en el momento de responder a Dios, el momento de responder a Dios sigue siendo hoy, incluso, escúcheme bien, si usted está dudando. Así que vamos a la Biblia, vamos a leer Lucas el capítulo 7 y vamos a pasar todo el tiempo ahí observando, aprendiendo y dejando que Dios nos hable. Porque el tiempo sigue siendo hoy. Y aunque tu fe suba y baje, Dios sigue siendo fiel. ¿Cuántos lo creen? Él sigue siendo fiel. Así que listo, ¿sí? Vamos a la palabra. Estoy convencido, digo, de que esto te va a levantar tu fe. O por lo menos va a llevarnos a reconocer dónde estoy parado. Quiero hablarles de lo que vamos a llamar los altibajos de la fe. Y comenzaré con una historia muy familiar. Es uno de esos hombres que les dije antes que íbamos a hablar. Vamos a leer los versículos del 1 al 10 de Lucas capítulo 7. Pongan atención, ahí vamos a estar durante el tiempo que nos resta de esta mañana. Dice, cuando terminó de hablar al pueblo, Jesús entró en Capernaum. Había ahí un centurión cuyo siervo, a quien él estimaba mucho, estaba enfermo a punto de morir. Como oyó hablar de Jesús, el centurión mandó a unos dirigentes de los judíos a pedirle que fuera a sanar a su siervo. Cuando llegaron ante Jesús, le rogaron con insistencia: este hombre merece que le conceda lo que está pidiendo. Aprecia tanto a nuestra nación que nos ha construido una sinagoga. Así que Jesús fue con ellos. Y dice que él no estaba lejos de la casa cuando el centurión mandó unos amigos a decirle: Señor, no te tomes la molestia de venir a mi casa, pues no merezco que entres bajo mi techo. Por eso ni siquiera me atreví a presentarme ante ti. Pero con una sola palabra que diga, repito, con una sola palabra que digas, quedará sano mi siervo. Yo mismo, dice, obedezco órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno, ve y va, y a otro, ven y viene. Le digo a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oírlo, Jesús se asombró de él y volviéndose a la multitud que lo seguía, comentó: les digo que ni siquiera en Israel he encontrado una fe tan grande. Al regresar a casa, los enviados encontraron sano al siervo. ¿Saben una cosa? En los evangelios solo hay dos cosas que causaron que Jesús se maravillara. Uno era la fe y el otro era la incredulidad. Si Él se va a maravillar de mí, yo no quiero que se maraville de mi incredulidad, quiero que se maraville de mi fe. ¿Estamos de acuerdo? Dios quiere, y espero que tú quieras, ¿ok?, que tú seas uno de esos. Él te quiere maravillar de tu fe. Y es interesante la designación. Jesús dijo: este hombre, este gentil, tiene gran fe. Y en los evangelios solo hay otra persona que según Jesús tuvo una gran fe, pero también era gentil. Una mujer sirofenicia que fue a ver a Cristo en nombre de su hija porque estaba severamente poseída por un demonio. Gran fe. Vamos a hablar eso ahora. Vamos al centurión. Era un oficial del ejército romano que estaba al mando de más de 100 hombres, básicamente equivalente a lo que en estos días se conoce al rango de capitán en un ejército, en un país militar. Entonces, hablemos de este gentil, este centurión que Jesús dijo que tenía gran fe. Este hombre del que Jesús se maravilló. El versículo 4 del capítulo 7 que ya leímos dice: cuando los líderes judíos llegaron ante Jesús, le rogaron con insistencia: este hombre merece que le conceda lo que te pide. Dijeron: él se lo merece. Literalmente dijeron: Jesús, él merece que su petición sea respondida. Y cuando uno va al griego, es tan fuerte como para decir que debe ser recompensado. ¿A cuánto le gusta ser recompensado? Yo creo que a todos. Y los líderes judíos dijeron a Jesús: él se ha ganado una respuesta a esta petición. Se lo ha ganado por su postura interna del corazón y también por las acciones externas. Jesús
Por dentro y por fuera, le decían los líderes, se lo ha ganado. Interiormente su corazón está en el lugar correcto. Él ama nuestra nación, decían los líderes judíos. Él ama lo que Dios ama. Él no es solo un engranaje en la maquinaria romana. Y sí, es parte de una fuerza de ocupación que está aquí en nuestro pueblo, pero es un buen hombre. Su corazón está en un buen lugar. Él es genuinamente increíble, nos valora, nos ama y exteriormente tiene obras para probarlo. Y lo que más me sorprende es que dicen que él les había construido una sinagoga, ¿cierto? Y ellos decían, Jesús, sin duda entre sus compañeros soldados, se volvió impopular. Sin duda es impopular entre los compañeros romanos. Veo algo extravagante, decían ellos, que con el salario de un centurión, él haya construido esta sinagoga. Entonces Jesús, por favor, mira su corazón. E insistían a Jesús, está bien por dentro y por fuera. Ha hecho algo extraordinario, por eso debería ser recompensado. Se merece esto. Él ha demostrado su devoción a Dios y su amor por nosotros. E insistían. Así que Jesús, debes de hacer esto por él. Ahora, escúcheme bien. Los líderes judíos creyeron eso y se lo declararon a Jesús, ¿cierto? El texto lo dice. Pero ¿sabía qué pensaba el centurión de él mismo? Él no lo creía. 2 veces le dijo a Jesús, no soy digno. Amigos, están diciendo, él es digno, él se lo merece. Y él dice, Señor, no me considero digno de ir a ti y no me considero digno de que entres bajo mi techo. A lo largo de los años en el ministerio he hablado con muchas personas de cosas muy particulares y escuché una historia que es representativa de las muchas conversaciones que un pastor puede tener en su ministerio. Resulta que un hombre vino a este pastor y cuando entró a la oficina fue muy hostil con él. Estaba enojado con la iglesia, amargado con Dios por una tragedia que le pasó a un amigo muy querido de él. Y porque Dios decía, aparentemente no respondió su oración. Estaba enojado con el pastor. Estaba enojado con la iglesia en general. Y le decía al pastor, ya no voy a volver a la iglesia nunca más. Eso no ha pasado aquí, ¿eh? Estaba amargado contra Dios y básicamente le dijo las mismas cosas que estos ancianos judíos le dijeron a Jesús. Él dijo, este joven, este amigo mío, era el mejor cristiano que he conocido. Él fue generoso, amaba lo que Dios amaba, era fiel a la iglesia, el corazón más puro que yo he conocido, que he visto. Él tenía el estilo de vida congruente con lo que él predicaba. Y la tragedia vino a él, aún así vino a él tragedia. Amigos, escúchenme bien. El hecho de que en este tipo de circunstancias, escúchenme bien, ninguno de nosotros tiene todas las respuestas. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos que tener claro que hay cosas que no sabemos hasta llegar al cielo. Y siento que no importará cuando lleguemos ahí a estar en su presencia. Nos olvidaremos de ese montón de preguntas que tenemos. Y la verdad es que Deuteronomio 29 dice, las cosas, el secreto le pertenece al Dios nuestro Dios. Escúchenme bien, hay cosas que Dios no nos va a divulgar, hay cosas que nunca sabremos y tienes que estar dispuesto a vivir con eso en esta vida terrenal, viviendo en este mundo imperfecto, esforzándose para seguir a Jesucristo y poner nuestra confianza en Él en todas las áreas de nuestra vida. Pero sí sé algo, que cada vez que una persona acude a Dios, sintiendo que Dios está obligado a responder su oración, diciendo, Dios, me debes. ¿Han encontrado personas así? Señor, me debes, yo he sido bueno. Mira mis obras, mira mis acciones. Si usted encuentra una persona así, déjame decirle que va a terminar decepcionado.
Escúcheme, lo que Dios hace por nosotros y las bendiciones que derrama sobre nosotros nos llegan por su gracia. Se reciben por fe. La mano se extiende y recibe lo que la mano de la gracia de Dios proporciona gratuitamente. No son merecidos. Porque seamos bondadosos, interior o exteriormente, no es que merezcamos nada, es por gracia. Todo Dios lo da por gracia. ¿Lo creen? Considera esto. Yo sé que conocen estos versículos. Efesios 2, 8 y 9. Dice: la gracia de Dios te ha salvado por tu fe en Cristo. Tu salvación no viene de nada de lo que hagas. Es el regalo de Dios. No se basa en nada que hayas hecho. Amigo, nadie puede presumir de haber ganado. Nadie puede presumir de haber ganado nada. Mucho menos la salvación. Las escrituras dicen que por gracia son salvos por medio de la fe, no por nada que hayas hecho. ¿Han leído ese versículo? Está ahí en Efesios 2, 8 y 9. Dice: la gracia de Dios te ha salvado por tu fe en Cristo. Tu salvación no viene de nada. Y el versículo 9 dice: no por obras, para que nadie se jacte, para que nadie se gloríe. Y la palabra salvo, por gracia sois salvos, es la misma palabra griega traducida a sanado. En todo el Nuevo Testamento es la misma palabra. Cuando Jesús sanó a una persona, es la misma palabra: por gracia eres sanado. La palabra también se traduce como liberado, significa rescatado, abarca toda la idea del perdón. Todas estas cosas son parte de la gracia de Dios. ¿Me está escuchando? ¿Me está escuchando? Es por gracia que Él nos da esas cosas a través de la fe, no por nuestras obras, no porque interiormente sea bueno, no porque exteriormente haga lo correcto, aunque debemos de reflejar lo que somos en Cristo Jesús, nuevas criaturas. ¿Estamos? Ve a Romanos 5, 1 y 2. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Mis amigos, tenemos acceso por la fe a esta gracia, donde estamos firmes. Dice el texto. Escuchen, todo lo que Dios hace por nosotros viene ¿por qué? Por gracia. El perdón es por gracia. La sanidad es por gracia, no porque te lo merezcas. La guía es por gracia. La paz es por gracia. La fuerza es por gracia. El consuelo es la gracia de Dios. Todo lo que Dios hace por nosotros es por gracia. Ahora, aquí hay una pregunta: ¿qué nos da acceso a esa gracia? El texto lo decía: por fe tenemos acceso a esta gracia en la que estamos. No se basa en quiénes somos por dentro y en lo que hacemos por fuera. Es por gracia a través de la fe, aunque la Biblia dice que la fe sin obras es muerta. Y vemos a este centurión, según Jesús, tenía, que dice, gran fe. Y no solo tenía fe, tenía gran fe. Y cuando vemos la vida de este hombre, podemos ver la fe en 3 etapas. Etapa número 1. Pongámosle atención a esto, por favor. Etapa número 1. Con este centurión, él creía que Jesús era capaz. ¿Ustedes creen que Jesús es capaz? Creía que Jesús podía curar la enfermedad. Él creía que Jesús podía sanar a su siervo. Dice el versículo 3 de Lucas 7: como oyó hablar de Jesús, dice que oyó hablar de Jesús, el centurión mandó a unos dirigentes de los judíos a pedirle que fuera a sanar a su siervo. Ahora, ¿qué fue lo que oyó, lo que escuchó? Obviamente oyó que Jesús tenía autoridad sobre la enfermedad. Tal vez algunos de sus consiervos le contaron historias de lo que habían visto y habían oído hacer a Jesús. Sí, le decían: los muertos resucitan, Él limpia a los leprosos, Él abre los ojos de los ciegos. Sí, Él tiene el poder para hacer esto. Y entonces envía a los líderes, por lo que había escuchado, creyó que era capaz, basándose solo en el hecho de que sabe que Jesús sí puede hacerlo. Escuchen bien esto, ese es el comienzo de la fe. Él es capaz. Amigo, tu situación puede parecer imposible, pero lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. No hay nada difícil para Él. Él es capaz. Él es capaz.
Lo que nos lleva a la segunda etapa de la fe del centurión. Él creía que Jesús estaba dispuesto. Número uno, creía que Jesús era capaz. Número dos, creía que Jesús, ¿qué? Estaba dispuesto. ¿Por qué digo esto? Porque cuando envió a los líderes judíos, creyó que Jesús podía, por eso los envió. Pero cuando envió a sus amigos, creyó que Jesús lo haría. Lo vemos en el texto ahí, dice, así que Jesús fue con ellos en el 6 del capítulo 7 de Lucas. Y cuando estaba lejos de la casa, el centurión mandó a unos amigos a decirle, Señor, no te tomes la molestia, pues no merezco que entres bajo mi techo. Jesús ya no está lejos de la casa de él, hay una gran multitud con él. Y el centurión seguramente estaba observando y dijo, muy bien, veo que Jesús viene y está dispuesto. Y le dijo a sus sirvientes, dígale que no necesita dar un paso más, no te molestes, solo di la palabra desde ahí y mi siervo será sano. Es todo lo que necesito saber. Amigo, escúcheme bien, tan pronto como vio que Jesús había llegado, supo que Jesús estaba dispuesto. Y sí que algunos dirán, bueno, sí, pero este centurión sabía que Jesús estaba dispuesto porque lo vio venir en dirección a su casa. Está bien, tienes razón, pero ¿sabes algo? Jesús dejó la gloria del cielo y vino a este mundo por ti. Jesús llevó las llagas en su espalda por ti. Jesús llevó la corona de espinas por ti. Jesús fue a la cruz por ti. Escúcheme bien. Y si eso no significa estar dispuesto, yo no sé que sí. Él está dispuesto. Romanos 8:23, hablando del Padre, dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Así que número uno, tiene que creer que el Señor es capaz. Amigos, por muy difícil que sea tu situación en la que tú estés en este momento, por mucho que hayas arruinado las cosas, necesitas creer que Él puede. Y en segunda, debes creer que Él está dispuesto a ayudarte. Pero hay una tercera etapa de la fe del centurión que la hizo grande. Número 3, se basó en la evidencia de la palabra de Dios. Y ya, ahí falta y ya. En el versículo 7 él dijo, pero con una sola palabra que tú digas, quedará sano mi siervo. Y a mí me encanta Mateo, en su relato de la historia lo expresa así, Mateo 8:8, el mismo versículo. El centurión dijo esto, habla la palabra y ya, y mi siervo sanará. Habla la palabra y ya. En otras palabras, el centurión está diciendo, Jesús, tu palabra es todo lo que necesito. No necesito una señal, no necesito confirmarlo con mis sentimientos, no necesito la opinión de nadie más, no necesito ver a mi siervo mejorar, no necesito ver un aumento en su condición física. Tu palabra es todo lo que necesito, tu palabra es suficiente. Amigos, la gran fe dice, creo que Dios es capaz. Estoy convencido de que está dispuesto y su palabra es toda la evidencia que yo necesito. Amén. Vamos a decirlo juntos. Podemos decirlo juntos. Creo que Dios es capaz. Estoy convencido de que está dispuesto y su palabra es toda la evidencia que yo necesito. ¿Lo cree? A ver, digámoslo otra vez. Creo que Dios es capaz. Estoy convencido de que Él está dispuesto. Y su palabra es toda la evidencia que yo necesito. Amén. Ahora, después de analizar a este centurión, que llegó a ser considerado un hombre con una gran fe, vamos a pasar a un hombre que ascendió del rango de una gran fe a un hombre que descendió al rango de una crisis de fe. Vamos a ver el contraste. ¿Ok? Vamos a quedarnos en el mismo capítulo de Lucas, en el capítulo 7, y vamos a ver nada más y nada menos que a Juan el Bautista. Que en ese momento en particular, donde tomaremos la historia, está en una prisión oscura en el palacio de Herodes. Lucas capítulo 7, versículo 18 al 23. Los discípulos de Juan le contaron todo esto. Él llamó a 2 de ellos y los envió al Señor a preguntarle,
¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Cuando se acercaron a Jesús, ellos dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a preguntarte, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? En ese mismo momento Jesús sanó a muchos que tenían enfermedades, dolencias y espíritus malignos y les dio la vista a muchos ciegos. Entonces le respondió a los enviados, vayan y cuéntenle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia las buenas nuevas. Dichoso el que no tropieza por causa de mí. Otras traducciones dicen, bienaventurado el que no renuncia a su fe, o dice también, bienaventurado el que no se escandaliza por causa de mí. Esto, mis amigos, es un gran contraste con el gentil, el centurión del que Jesús dijo que tenía gran fe. Es un gran contraste. Vemos ahora a Juan, el predicador, el profeta, en una crisis de fe. Amigos, Juan había estado en el río Jordán cuando se abrieron los cielos y se oyó una voz que decía, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Dios le había hablado y le había dicho a Juan, aquel sobre quien veas descender el Espíritu y permanecer sobre él es quien bautizará en el Espíritu Santo. Juan ya había testificado públicamente de que Jesús era el Mesías, que era el Hijo de Dios. Él había dirigido a muchos de sus discípulos a seguir a Jesús. De hecho, Juan era el primo de sangre de Jesús. ¿Recuerdan cuando la madre de Juan, Elizabeth, o la de María visitó embarazada a Elizabeth, la madre de Juan? Sí. ¿Han leído esa historia? Elizabeth estaba embarazada de Juan, María llega, saluda a Elizabeth y el bebé, Juan el Bautista, salta en el vientre al saludo de María. Y seguramente Juan había escuchado esa historia desde que era muy pequeño. Incluso antes de que él pudiera hablar, ella le estaba contando esta historia. Él sabe, él ha oído, ha experimentado lo sobrenatural, pero aún así, en la oscuridad de esa celda de la prisión, Juan comienza a dudar y comienza a cuestionar. Y a diferencia del centurión, que no tenía la experiencia de Juan, la que Juan tenía, que no tenía el conocimiento que Juan tenía, Jesús dijo que tenía gran fe. El centurión dijo, Señor, toda la evidencia que necesito es tu palabra. Y ahora aquí tenemos a Juan, el predicador, el profeta visitado por Dios, a quien Dios le habló, el primo de Jesús, diciendo, necesito más, ¿puedes darme una señal? ¿Cómo sé que eres tú? Y mandó a preguntar. Y mientras esto sucedía, usted lee esto ahí en Lucas, Jesús continuaba sanando, sacando demonios y predicando a los pobres. Las mismas cosas que él había hecho todo el tiempo y que Juan sabía. Nada nuevo estaba haciendo ahí. Y básicamente Jesús va y le dice a los que vio Juan, díganle a Juan que no necesita nada nuevo. No vas a recibir nada nuevo, Juan. Estoy haciendo las mismas cosas y no daré información nueva para ti. Amigos, algunos que están aquí, ya Dios les ha hablado. Dios les ha hablado sobre su futuro. Dios les ha hablado sobre sus hijos, sobre su salud, sobre una situación en particular. Y estás tal vez en ese lugar oscuro diciendo, Dios, necesito más. ¿Puedes darme una señal? Amigos, no conseguirás más. Escucha, lo que Dios te dijo a la luz del sol no es de pronto falso porque las nubes de tormenta llegaron. Lo que Dios dice en una época de luz no es de pronto falso porque estás en una época de oscuridad. No, lo que Dios dijo es cierto. Y sé que hay algunos aquí, lo sé por el Espíritu de Dios, sé que hay personas diciendo, Dios, yo sé, tú me has hablado. Dios, yo sé. Bueno, Dios ya te ha hablado. Tú tuviste un encuentro con Él. Tal vez cuando estabas haciendo tus devocionales y tenía la Biblia entre sus rodillas, de pronto algo cobró vida de la palabra y supiste que Dios le estaba hablando. Escucha, si Él dijo que todo estaría bien, todo estará bien. No importa cómo vean las cosas ahora, no necesitas más de lo que Dios ya te ha dado a ti. Dios habla a sus hijos. Claro, a través de la palabra, a través de alguien. Siempre hablo de misioneros.
gente abriendo la obra de Dios. 1830, un hombre llamado Hudson fue el primer misionero estadounidense que enviaron a Birmania, 1830. Él en ese entonces no obtuvo mucha atracción. Trabajó y trabajó y trabajó y estalló la guerra en ese momento y lo tomaron como un espía británico, siendo que él era estadounidense. Por casi 2 años lo encerraron en una cárcel en Birmania, en una cárcel oscura y sucia en Birmania. Fue torturado sin descanso, dice la historia. Pasaba hambre, gracias reina. Pasaba hambre, pero él estaba ahí. Él había tenido un hijo. Cuando fue encerrado, llevado a prisión, su esposa estaba embarazada. No conocía a su hijo, había pasado mucho tiempo, ya más de 2 años, encerrado en una celda oscura, padeciendo hambre. No conocía a su hijo, con 15 kilos de cadenas alrededor de sus tobillos. Y uno de los prisioneros, en medio de esa circunstancia, le dijo a él: Doctor Hudson, ¿cuál es la perspectiva de la conversión de los paganos ahora? Burlándose él. A lo que Hudson de inmediato respondió: las perspectivas son tan brillantes como las promesas de Dios. ¿Entienden el punto? Las perspectivas son tan brillantes como las promesas de Dios. Amigos, parecía que todo se había arruinado para este hombre. Estaba en un lugar muy oscuro, muy poco pasaba, y luego fue de mal en peor, y su corazón dijo, increíble, que las perspectivas eran tan brillantes como las promesas de Dios. Hay promesas para ti. No importa en qué momento oscuro estés, están brillando, son para ti. Ponga tu mirada en Dios. Más tarde su esposa, a través de su trabajo incansable, logró que lo liberaran. Y cuando este hombre murió en 1850, había 100 iglesias en Birmania. Tal vez no han oído de este país. Bueno, ahorita tiene otro nombre. 8,000 conversos. Había terminado la traducción de las escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis en el idioma birmano. Y hasta hoy, 180 años después, sigue siendo la traducción más utilizada en lo que hoy se conoce como Myanmar. Aunque no crean, es un país, Myanmar. Amigo, no importa cómo vean las cosas. No importa si las cosas han fracasado. Escucha, el hecho de que las nubes de tormenta y oscuridad lleguen no hacen que lo que Dios dijo sea falso. Relájate, relax por favor y confía en Dios. Se puede confiar en Dios. Y cantamos que Él es el Todopoderoso, ¿cierto? Hoy lo cantamos, poderoso, ¿sí o no? Ahora también Jesús dijo, ve y dígaselo a Juan, en Juan 7, 22 y 23. Él les dijo eso. Además de hacer las obras, vaya y díganle a Juan que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos ven. Perdón, oye. Si están despiertos todavía. A los pobres se les predica. Ve, dígale a Juan, bienaventurado el que no se ofende y que no tropieza por mí. Amigos, ¿sabían que todo lo que Jesús dijo para que le dijeran a Juan eran citas de las escrituras? Lee Salmo 72, lee Isaías 35, lee Isaías 61, ahí están. Eran profecías, promesas directas de las escrituras sobre la venida del Mesías. Él dijo, ve y dile a Juan la palabra. Escúcheme bien, el punto es este. En estos tiempos oscuros necesitas entrar en la palabra. Necesitas pasar tiempo con las promesas. Y nadie dice sí, yo creo que sí. Necesitas pasar tiempo en la palabra. Eso te va a sostener en los tiempos oscuros. Eso te va a fortalecer en la oscuridad. Eso te mantendrá a flote en los tiempos difíciles. Parecía que Jesús le estaba diciendo a Juan, necesitas volver a las profecías y a las promesas. Se las citó. Amigo, te doy mi palabra.
por favor, te lo aseguro, que si usted tiene un romance con tu Biblia, si pasas por una temporada oscura, vas a encontrar fuerzas en la palabra de Dios. Será una luz en tu camino, será alimento a tu espíritu. ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué dijo? Que no solo de pan, ¿qué dijo? Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pasa tiempo en la palabra. Apaga la televisión, guarda tu teléfono en un cajón. Puedes vivir unos días sin redes sociales y sumérgete en las promesas de Dios. Eso te va a cambiar, eso te va a ayudar. No, qué difícil hacer eso, ¿verdad? Lo que dije. ¿Ah? Es que tengo que ver la serie, esa coreana. Está buena. No, ¿cómo yo voy a estar? No. Las redes sociales, no, hombre. ¿Cómo? Uno como pastor dice, Señor, tienen la respuesta en la palabra. Una nota final. Quiero leer un par de versículos de Lucas 7, el 24 y el 28. Dice, cuando se fueron los enviados, que Juan el Bautista les había pedido que fueran a Jesús a preguntarle si era el Mesías, ¿verdad? Comenzó a hablarle a la multitud acerca de Juan. Y vea lo que dijo Jesús de Juan. ¿Qué salieron a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Sino que salieron a ver a un hombre vestido con ropa fina. Claro que no. Pues los que se visten ostentosamente y llevan una vida de lujo están en los palacios reales. Entonces, ¿qué salieron a ver? ¿A un profeta? Sí, les digo, y más que un profeta. Este es el de quien está escrito, yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará el camino. Les digo que entre los mortales no ha habido nadie más grande que Juan. Sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es más grande que él. Escúchenme, mis amigos, aquí hay algo muy interesante. En el pensamiento de algunas personas, un solo acontecimiento puede definirte. Un solo discurso, un solo hecho heroico o sacrificial o una cosa negativa o mala que tú hagas o que hagamos puede fijarnos y definirnos ante algunas personas, ¿sí o no? Seguirá siendo para ellos así, pero ¿saben qué? No es así a los ojos del Señor. Amigo, con el Señor es todo el camino lo que nos define, no solo un acontecimiento. Y los discípulos de Juan se fueron después de haber venido a Jesús y expresaron las dudas que tenía Juan a Jesús, ¿cierto o no? Le dijeron, Juan está vacilando ahí en la prisión, Jesús. Y la multitud estaba ahí y les dice Jesús, según el texto, oigan, les voy a hablar de Juan. ¿Lo leyeron? Sí. Les voy a hablar de Juan. ¡Qué decepción! No puedo creer que vacilara en esta última etapa de su carrera. Él es mi primo, por el amor de Dios. Está muy por debajo de mis expectativas, está muy por debajo de su potencial. Les hablaré de Juan, para mí él murió. ¿Eso fue lo que dijo Jesús? No, amigos, no es lo que Jesús dijo. ¿Quieren saber de Juan? Les dijo Jesús. No es una caña agitada por el viento, es un hombre de convicciones. Vivió una vida de sacrificio, es un profeta, él es genial. Amigos, fue todo el viaje lo que definió a Juan para el Señor. No una sola falla mientras estuvo en prisión. No te quedes atascado, por favor, amigo. No te quedes atascado en un solo logro o en un solo fracaso. La carrera es para toda la vida y tienes más vueltas que correr. Dios aún no ha terminado contigo, Dios no ha terminado conmigo. Escuche, el justo, dice la palabra, cae 7 veces y ¿qué dice? Y vuelve a levantarse. Las escrituras dicen en Miqueas 7:8, no te alegres contra mí, enemigo mío. Aunque caiga, me levantaré. Aunque yo habite en tinieblas, el Señor será mi luz. Amigo, tu historia no ha terminado. No importa el lugar a donde estés en este momento.
Aún tienes más capítulos que escribir. Deja de revolcarse en la autocompasión y la vergüenza. Confiesa tu pecado al Señor, y si ese es el problema, levántate y haz algo, cambia. Para Dios cuenta lo que vas a hacer cuando salgas de aquí hoy. ¿Cómo vas a vivir? ¿Qué dirán los capítulos restantes de tu vida? Dios no te está juzgando por lo que sucede ahora. Es todo el viaje, amigo. Hay más vueltas que debes correr. Y tal vez hayas arruinado las cosas en grande. Aún puedes terminar fuerte. ¿Me está escuchando? Aún puedes terminar fuerte. Las cosas cambian si tú cambias. Puedes ir en otra dirección. Puedes hacer las cosas de otra manera. Recuerda, no es una cosa o una serie de cosas lo que tiene que definir tu vida. Dios tiene algunas cosas buenas guardadas para ti, mi amigo. Dios sigue siendo fiel. Dios sigue siendo fiel. ¿Lo crees? Dios sigue siendo fiel. Sigue siendo fiel. Y yo creo que hoy Dios nos ha hablado de cosas que debemos recordar. Que aún los más fuertes pueden tambalearse. Que la duda no es el final de la fe, sino muchas veces el comienzo de una fe más profunda. Y que Dios no descarta a quienes luchan, sino que los encuentra justo ahí y los levanta. Tal vez hoy te sientas como el centurión. No creciste con mucha fe, no tienes todas las respuestas, pero dentro de ti hay una convicción sencilla y poderosa. Señor, solamente di la palabra. Y eso, amigo, es fe real. Tal vez seas como el centurión. O tal vez estás como Juan el Bautista, alguien que ha cambiado con Dios, ha servido, ha creído, pero hoy estás cansado, frustrado, confundido. Y desde tu corazón sale una pregunta honesta: ¿eres tú, Señor? ¿O debemos esperar a otro? Como Juan. En ambos casos, Jesús no te aleja. Él no te reprende. Él no se decepciona de ti. Él responde con amor. Él sigue sanando. Él sigue restaurando. Él está diciendo: ven a Él. Amigo, sigue diciendo: di lo que ves y oyes. Yo estoy aquí. El reino avanza. Él sigue diciendo eso. El reino avanza. Y por eso este mensaje sigue siendo el mismo. Alerta, el tiempo es hoy. Hoy es el día para volver a confiar. Hoy es el momento, hoy, para poner tu fe débil o fuerte en las manos de Jesús. Hoy es cuando Él quiere fortalecerte, hablarte y levantarte. Él quiere levantarte. No esperes a tener la fe perfecta. Dale a Dios la fe que tienes ahora y Él hará el resto. Inclina tu rostro, por favor. Y conforme sientas en tu corazón, te puedes ir levantando. Esto es como una señal de recibir o reconocer que quiero más de ti. No, sea cual sea tu situación. ¿Tienes gran fe, convicción, o hay dudas en tu corazón? Y vamos a orar. Conforme tú sientas en tu corazón, vamos a entonar un canto mientras. Solamente venimos a Él. Él quiere llamarte. Repito, no esperes a tener una fe perfecta. Dale a Dios esa fe, la que tú tienes ahora, y Él hará el resto. Él hará el resto. Conforme sientas en tu corazón y digas: Señor, quiero que tú aumentes mi fe, tú levántate de ahí y vamos a orar. Dile: Señor, aquí está mi fe. A veces fuerte, a veces débil, pero es tuya. Dile al Señor eso. Dígale: Señor, ayúdame a confiar otra vez. Ayúdame a creer en medio de la duda, a seguirte aunque no vea todo con claridad. Porque Dios, tú has dicho hoy que el tiempo es hoy. Y aquí estoy. Dígale: Señor, aquí estoy. Aquí estoy, Señor. Señor, yo quiero nada más que te maravilles de mi fe, no de mi incredulidad, Señor. Y
mientras entonamos el canto, si alguien quiere ser ministrado, pasa aquí al frente, por favor. Si dice, Señor, quiero más de ti, Señor. Totalmente